Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones, pero hoy en día a la historia, sobre todo a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Voy a sacar esto solo para darles la bienvenida y agradecerles una vez más por estar de otro lado en lo que es este ciclo histórico que sostenemos para todas las semanas tener una clase de historia con el trabajo que requiere y con todo lo que corresponde, con la preparación del material y la bibliografía específica al respecto. El día de hoy vamos a retomar nuestro hilo sobre la Segunda Guerra Mundial, en particular en este subhilo, más interesante aún, que es el de la Gran Guerra Patria, la guerra entre Alemania nazi y la Unión Soviética. Así que hoy, antes de arrancar propiamente, me voy a poner el casco para pedirles que, por favor, si les gusta lo que hace su servidor, si les gusta el material que hacemos en este canal, no olviden ponerle like, no olviden suscribirse, dejar un comentario cuando termine y también no olviden que pueden aportar, pueden bancar este espacio a través de las membresías del canal, sobre todo si está en Argentina, y si está en el exterior, idealmente a través de PayPal u otros mecanismos. También pueden hacer suscripciones, pagas y demás. Y eso es todo lo que voy a decir. Voy a sacar esto, lo vamos a dejar a mano para algún momento de mangueo y lo que fuera. Y vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy, que es la batalla de Moscú. Moscú. Hoy tenía el debate entre dos portadas y les di a elegir. Y ustedes eligieron la de los soldados marchando. Quiero hacer hincapié en eso para que después no digan que no hay democracia en este espacio. Moscú. En 1941, la capital de la Unión Soviética parecía que estaba a punto de caer en manos de los nazis. Y sin embargo, en la serie de acontecimientos que seguirían, la batalla de Moscú, ¿no? Como se le llamó a los conflictos que tuvieron lugar y a los enfrentamientos en Moscú y sus alrededores, entre octubre de 1941 y enero de 1942, marcarían el primer gran revés en la campaña militar de Hitler y el Tercer Reich en el frente oriental. Hasta ese momento parecía incluso que las fuerzas de la Alemania nazi podían conquistar toda la Unión Soviética. Y sin embargo, en Moscú, donde se decidió plantar la gran defensa, ¿no?, de el Ejército Rojo, es donde tendríamos ese primer revés, si queremos incluso, esa primera derrota de Hitler. Así que hoy vamos a ver cómo la Unión Soviética no se derrumbó. Así que hoy nos toca hablar de la batalla de Moscú. Sin más preámbulos, para poder analizar la batalla de Moscú, sobre todo si hay alguno que está viendo este video de forma separada, vamos a analizar gran parte de lo que fue la Operación Barbarroja. Pero no está de más recordarles que tenemos un video totalmente dedicado a la Operación Barbarroja, en el que analizamos todo el proceso que lleva la invasión. Hoy no nos vamos a detener en eso, vamos a Moscú. Vamos a ese momento en el cual Stalin decidió que ese sería el punto para defender la Unión Soviética, el lugar donde se marcaría posición frente al avance de la Wehrmacht y las SS. Pero una breve introducción para entender cómo llegamos a Moscú y al otro gran punto. Pues no solo se trata de que acá empieza la batalla de Moscú, sino que en estas circunstancias se va a dar inicio al invierno ruso, el tan temido invierno ruso. Pero si nosotros tenemos en cuenta lo que fue la Operación Barbarroja y pese a veces el imaginario que se construye, Hitler no invadió la Unión Soviética en invierno. Hay muchas veces que la gente cree que el gran error de Hitler fue invadir la URSS en invierno como Napoleón. No, lo cierto es que las grandes campañas militares en general se inician o en primavera o en verano. Y la Operación Barbarroja no fue la excepción. La Operación Barbarroja fue, y como hemos visto la vez que tratamos este tema, la mayor invasión terrestre de la historia. Fue concebida como una guerra de aniquilación, en palabras de Hitler, en un discurso que dio a sus oficiales en marzo de 1941, a 3 meses de iniciar las operaciones. Era una invasión a una escala masiva para destruir al mayor adversario ideológico de la Alemania nazi, que era la Unión Soviética como tal. Ahora, en las propias palabras de Hitler, la Unión Soviética era el imperio del poder judeo bolchevique global. De hecho, Hitler decía, detrás de Stalin en realidad hay un gran poder que es el poder judeo bolchevique. Y lo interesante cuando pensamos en la Gran Guerra Patria, cuando pensamos en esta invasión, es que fue lejos la invasión más ambiciosa de la historia. Se trataba de conquistar el estado territorialmente más extenso del mundo, y se lo hizo con la mayor fuerza terrestre que se haya reunido para tales fines.
4 millones de soldados. 3.350.000 eran soldados del ejército alemán y entre 650.000 y 1 millón eran aliados. A eso tenemos que sumar 3.500 carros blindados, 3.400 aviones, 600.000 vehículos y 625.000 caballos que serían esenciales para el transporte de las provisiones. Era, de nuevo, la mayor invasión terrestre de la historia. A tal punto que se desarrollaría en un frente de miles de kilómetros y tenía el objetivo de avanzar y ocupar la mayor parte de la Unión Soviética hasta los Urales, donde a los ojos de los nazis empezaba Asia y ya no había nada de valor. Lo otro se podía conquistar después. Para esto se reunirían 3 grupos de ejércitos. El grupo de ejércitos norte avanzaría camino a Leningrado. La idea era conquistar lo que había sido San Petersburgo y de esa manera arrebatar lo que era la segunda ciudad en importancia económica y política de la Unión Soviética. Este grupo de ejércitos, que estaría dirigido por Wilhelm Ritter von Leeb, dirigiría esta ofensiva que avanzaría por los países bálticos hasta rodear Leningrado de la mano de las fuerzas finlandesas que apoyarían. Por otro lado tendremos al grupo de ejércitos centro, dirigido por Fedor von Fock, a él nos vamos a dedicar el día de hoy, que avanzaría por lo que hoy es Polonia, ¿no? La mitad de Polonia que había sido ocupada por el Ejército Rojo, Bielorrusia y se adentraría para conquistar lo que era Moscú, la capital de la Unión Soviética. Y el grupo de ejércitos sur, dirigido por Gerd von Rundstedt, tenía el objetivo de tomar los campos productivos de Ucrania, ¿no? Que era la mayor llanura, es la mayor llanura agrícola de Europa, y de ahí lanzarse a conquistar el Cáucaso, para acceder a los importantes pozos petroleros que serían vitales para alimentar a la industria militar alemana. Ahora, esta campaña, que era tan ambiciosa, de nuevo, es una jugada, es la gran apuesta de Hitler, que a veces se le interpreta desde el punto de vista militar como un gran error, ¿no? Hitler cometió el error de invadir la Unión Soviética, pero eso ocurriría si lo pensáramos desde la racionalidad de una persona que no es el líder de la Alemania nazi. Para Hitler la invasión de la Unión Soviética no solo guardaba total sentido, sino que era un deber, era su gran enemigo ideológico, y esto había estado presente desde incluso en Mi Lucha. Esto lo analizamos en profundidad en el video de la Operación Barbarroja. Ahora, la invasión se dio en verano y no en primavera, que hubiera sido la temporada ideal para evitar lo que era el invierno. De todas formas, había una plena confianza entre las fuerzas alemanas de que el Ejército Rojo se derrumbaría. La gran frase que siempre se cita de Hitler es que pronunció que la Unión Soviética era un edificio podrido y bastaría con tocar la puerta para que toda la estructura se caiga a pedazos. Así que se pensaba en una campaña rápida, ¿no? Siguiendo el modelo de lo que era la guerra relámpago de la Blitzkrieg. Sin embargo, hay que decirlo, la campaña fue concebida para empezar antes y hubo una serie de demoras. En general, la gente suele pensar que la demora se debió a lo que fue la campaña de Yugoslavia y la campaña en Grecia, en los Balcanes. Esta serie de campañas para asegurar lo que era el flanco sur del Tercer Reich surgen debido a varios motivos. Uno de ellos es que en Yugoslavia los británicos habían facilitado el ascenso al poder de un gobierno que era contrario a Hitler. Y por otro lado teníamos la campaña de Mussolini que buscaba reconstruir el Imperio Romano en el Mediterráneo. Es así que Mussolini se lanzó al frente de África y también al frente de Grecia. Pero, como se pueden imaginar, las fuerzas italianas no fueron lo suficientemente aptas y a su vez se sumó una fuerza expedicionaria británica que apoyó a los griegos. Es así que los alemanes se terminaron distrayendo, ¿no? Enviando una fuerza militar a tomar parte en la campaña de Grecia. Muchos creen que es por la campaña de Yugoslavia y la campaña de Grecia que se demoró Barbarroja. Pero lo cierto es que hay otro factor que hoy en día se considera fue más relevante, que fue la temporada de lluvias. Los grandes ríos que marcaban la ruta a Moscú para adentrarse en la Unión Soviética estaban sufriendo una serie de inundaciones. Había caminos que estaban anegados y esto hubiera dificultado muchísimo el avance en una campaña que era extremadamente ambiciosa. Así que para evitar quedarse atrapados en medio de el desborde de ríos y arroyos, se evitó la campaña y se prolongó, digamos, la espera hasta junio de 1941. Así, el 22 de junio de 1941, a la madrugada, se dio inicio a la Operación Barbarroja.
el avance de 4 millones de soldados a lo largo de un amplio frente. Esto ya lo reconstruimos plenamente en otro video, así que un breve repaso. El grupo de ejércitos norte tomó rápidamente los países bálticos e inició el sitio de Leningrado en septiembre de 1941. Ese sitio sería el más largo de la Segunda Guerra Mundial, duraría 870 días. Por otro lado, el grupo de ejércitos sur emprendió la conquista de Ucrania, tomó Kiev ya para finales de septiembre de 1941. Igual los nazis tuvieron una serie de dificultades en la toma de Kiev, acciones de sabotaje, colocación de bombas, guerra de guerrillas, que les hizo plantear que deberían evitar la toma de grandes ciudades. Y se dispusieron al sitio de lo que era la principal base de la flota soviética en el Mar Negro, que es la base de Sebastopol. Así se va a iniciar el sitio de Sebastopol. Sebastopol se encuentra en la península de Crimea. Es un territorio extremadamente fácil de defender. Por eso, así como los nazis les tomó tanto tiempo, les tomó un año prácticamente la toma de Sebastopol, de la misma manera hoy en día en la guerra de Ucrania nunca hubo chances de que las fuerzas ucranianas tomen la península de Crimea de nuevo, porque es muy fácil de defender. Desde Ucrania se pasa por un estrecho que hace muy difícil el avance. Y por otro lado tenemos el avance general hacia lo que era Moscú. Ahora, a la hora de pensar toda esta campaña hasta este punto, tenemos que entender que la Operación Barbarroja se hizo de forma sorpresiva y las fuerzas soviéticas no estaban preparadas para este avance. De hecho, más allá de que hubo cientos de miles de bajas por parte de las fuerzas del eje, lo que sorprende es la capacidad que tuvieron para adentrarse cientos de kilómetros en territorio soviético, siendo el ejército rojo el ejército más numeroso de Europa, con extrema facilidad. Hay que decir que los soviéticos no esperaban esta ofensiva y fueron embolsados y rodeados en más de una ocasión. Así tuvimos cientos de miles de soldados del Ejército Rojo que fueron capturados como prisioneros y encontrarían la muerte en condiciones terribles, ya sea fusilados sumariamente o en los campos de concentración de la Alemania nazi. De hecho, se calcula que más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron a mano de los nazis. Por otro lado, se producía el éxodo masivo de los ciudadanos soviéticos que huían del frente a medida que las fuerzas del eje avanzaban a sangre y fuego. Tenemos que recordar que esto era una guerra de exterminio, que como planteaba no solo Hitler, sino gran parte de lo que eran los oficiales del Tercer Reich, no se iba a tratar de una guerra convencional, no se iban a respetar las leyes de la guerra que eran propias de los campos de batalla europeos, sino que en la guerra contra la Unión Soviética se llevaría adelante una guerra de exterminio. Se esperaría, ¿no?, y se planteaba que los soldados cumplieran tareas que excedían las obligaciones normales y cotidianas de un soldado en el campo de batalla. Se esperaba que participen de ejecuciones masivas y que lleven adelante masacres a gran escala contra la población civil. Era necesario para acabar no solo con el enemigo judío, sino con el enemigo comunista. En ese sentido, lo que vamos a ver a lo largo de toda la guerra en el frente oriental es que las fuerzas alemanas llevan adelante masacres de población civil que van a ser las más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial, superando ampliamente la violencia que se había visto en otros campos de batalla durante el conflicto que alcanzó a todo el mundo. Y acá hay que hacer hincapié en un detalle que hemos mencionado ya, sin embargo, en nuestra clase pasada, que es que las fuerzas de la Alemania nazi también contaron con colaboradores. Hubo colaboración durante la ocupación alemana que no solo se dio en el sentido de denunciar a vecinos o ese tipo de cuestiones, sino que la colaboración abarcó también participar en las matanzas de judíos, de comunistas y de oficiales soviéticos. Esa colaboración, por ejemplo, ocurrió en los países bálticos como Estonia, Letonia, Lituania, ocurrió también en Polonia y ocurrió en Ucrania de forma masiva. En esos territorios, las fuerzas alemanas contaron con apoyos para llevar adelante matanzas. Después, en algún momento, vamos a hacer un video sobre eso, ampliamente. Ahora, a medida que se avanzaba por todo el frente, nos quedaba el corazón. El corazón de esta operación originalmente era la toma de Moscú, que estaría a cargo del grupo de ejército centro dirigido por Fedor von Bock.
Stalin, como habíamos dicho, no esperaba este ataque y de hecho era reluctante a iniciar una guerra contra Hitler. El propio Stalin consideraba que había que evitar la confrontación con la Alemania nazi porque no estaban dadas las condiciones para que el Ejército Rojo se enfrente a la Wehrmacht. Y es por eso que cuando se inician las hostilidades, Stalin llamaba a las fuerzas soviéticas a no responder a las provocaciones, porque si las provocaciones nazis eran contestadas por el Ejército Rojo, se llevaría adelante una escalada militar para la que el ejército soviético no estaba preparado. Lo que no entendía Stalin en ese momento es que los nazis ya estaban dispuestos a iniciar esa confrontación a gran escala y que no habría ocasión de detenerlo una vez que se iniciara. Por eso que durante el desarrollo de la guerra, Stalin en un primer momento llamaba a no responder, a no iniciar grandes operaciones. Eso él limitó la capacidad de respuesta del Ejército Rojo. Ahora, una vez que se respondió, lo que se planteaba era mantener el combate fuera del territorio de la Unión Soviética. De hecho, por eso se había llevado adelante la ocupación de territorios de los países bálticos, así como de la mitad oriental de Polonia. La idea era emprender acciones ofensivas que empujaran a los nazis fuera del territorio. ¿Cuál es el gran problema? Que en estas columnas de avance rápido, sobre todo las divisiones Panzer, lo que terminaba ocurriendo es que se rompía el frente y empezaban a maniobrar en la retaguardia de las posiciones del Ejército Rojo. Así es como se producían las masivas maniobras de envolvimiento, o los embolsamientos, ¿no? Grandes grupos de cientos de miles de soldados del Ejército Rojo eran rodeados y capturados. Una vez que eran rodeados tenías tanques maniobrando en tu retaguardia y soldados de infantería al frente y eras superado en artillería y en fuerza aérea, no había mucha capacidad de respuesta. Es así que se los encontraba una y otra vez rodeados y superados. En ese sentido, lo que ocurre es que las maniobras de respuesta que practicaban los contingentes del Ejército Rojo facilitaban el embolsamiento. De esta manera es que se producían esas capturas masivas de cientos de miles de soldados. Sin embargo, hay que decirlo, muchos de estos soldados, para evitar la captura, se terminaban lanzando a los bosques, los pantanos, y se terminaban escondiendo en espacios rurales donde evitaban la captura por parte de los efectivos de la Wehrmacht. Eventualmente eso va a tener importancia para otro fenómeno que ahora ya vamos a mencionar. Stalin, en este contexto, va a lanzar un discurso. Cuando ya se hacía patente a los 10 días de iniciar la invasión que las fuerzas nazis habían decidido llevar adelante una guerra a gran escala, Stalin da un discurso, en realidad por radio, el 3 de julio de 1941. En este discurso, Stalin empieza diciendo, ¿no? Товарищи, братья и сестры, no, camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, hombres de nuestro ejército y nuestra marina. Naша armia, no. Me dirijo a vosotros, amigos míos, el pérfido ataque militar emprendido contra nuestra patria el 22 de junio por la Alemania de Hitler sigue adelante. ¿Es cierto que las tropas fascistas alemanas son invencibles, tal como pregonan a los cuatro vientos continuamente sus jactanciosos propagandistas? Por supuesto que no. La historia, y acá hay un punto interesante, la historia demuestra que no existen ejércitos invencibles y que nunca han existido. El ejército de Napoleón era considerado invencible, pero fue derrotado sucesivamente por el ruso, el inglés y el alemán. Este ejército puede ser aplastado y será aplastado tal y como les ocurrió a los ejércitos de Napoleón y de Guillermo. Se trata de una cuestión de vida o muerte para el Estado soviético, para los pueblos de la URSS. Se trata de los pueblos de la Unión Soviética, sigan siendo libres o acaben esclavizados. El pueblo soviético debe ser consciente de esto y no caer en el abandono. Debe movilizarse y reorganizar su trabajo, teniendo en cuenta que estamos en tiempo de guerra y que no puede haber piedad por el enemigo. Es más, en nuestras tropas no puede haber sitio para llorones y cobardes, para asustadizos y desertores. Nuestra gente no debe conocer el miedo en la batalla y debe unirse desinteresadamente a nuestra guerra patriótica o guerra patria
de liberación, nuestra guerra contra los esclavistas fascistas. Y ahí está, este es el discurso en el cual Stalin proclama la guerra patria o la gran guerra patria. Sin embargo, las fuerzas nazis siguieron avanzando y unos días después habían tomado Minsk, lo que es la capital de Bielorrusia, una de las principales ciudades de la Unión Soviética, en el frente centro. La decadencia de Minsk daba cuenta de que las fuerzas alemanas habían logrado avanzar muchísimo en territorio soviético, lo mismo que habían rodeado la fortaleza de Brest, y avanzaban a sangre y fuego en dirección a Moscú. Acá la resistencia soviética era aplastada brutalmente. Como habíamos visto, los soldados del Ejército Rojo eran sorprendidos en estas maniobras de embolsamiento y encontrábamos focos de resistencia todavía, francotiradores, soldados que practicaban emboscadas. De hecho, lo que es la primera etapa, los primeros meses de la Operación Barbarroja, es un desastre absoluto para el Ejército Rojo. Sufren prácticamente millones de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. O sea, solo cientos de miles en las primeras semanas y en los primeros meses ya alcanzan un par de millones. Ven destruida la mayor parte de su fuerza aérea. Pierden miles de blindados. Parecía que el Ejército Rojo se derrumbaba. Encima, los nazis además aplicaban una política de escarmiento y de ataque contra la población, contra los prisioneros, llevaban adelante masacres, lo que dificultaba aún más la capacidad de resistir. Se utilizaba el terror en esta guerra de aniquilación. Y nada parecía poder detener a los efectivos de la Wehrmacht. Así todo hay que remarcar que en estos primeros meses también los nazis tuvieron cientos de miles de bajas. Y que, si bien avanzaron con mucha velocidad, no por eso los combates eran menos duros. Es verdad, provocaban una ingente cantidad de bajas al ejército soviético. Pero lo que empezaba a ocurrir, sobre todo en los frentes en los cuales se dependía de las tropas aliadas, es que las bajas se acumulaban y no estaba claro que haya la capacidad de reponerlas a todas. Sin embargo, la capacidad de maniobra, la eficiencia de los blindados de la Alemania nazi, la coordinación entre sus mandos y las maniobras de envolvimiento hicieron muy fácil estas derrotas al Ejército Rojo. Ahora, a medida que se avanzaban a Moscú, si nosotros vemos lo que ocurre en el mapa, vemos que se produce una saliente acá. Porque lo que tenemos en amarillo es la primera etapa que se extiende hasta julio del 41. Después tenemos hasta septiembre, y acá está el punto. En su avance hacia Moscú, Hitler ordena que un sector del grupo de ejército centro se desvíe para realizar una maniobra de envolvimiento hacia el sur, en Ucrania. Es decir, las fuerzas alemanas podrían haber llegado a Moscú antes. Pero en septiembre Hitler decide que va a desviar al grupo Panzer que dirigía Heinz Guderian para que participe de las maniobras de envolvimiento en Ucrania. Allí, los nazis llevan adelante la mayor maniobra de envolvimiento en cuanto a número de soldados que hayan desarrollado en el frente oriental. Perdón, en toda la Segunda Guerra Mundial, porque si no me equivoco había más combatientes rodeados en Ucrania que... si tomamos Ucrania como todo, no solo este apartado, se llegó a calcular que podrían haber habido 2 millones de soldados del Ejército Rojo en ese frente, lo que supera a los efectivos aliados que fueron rodeados en Dunkerque. Pero esto desvió fuerzas. Obtener un triunfo aplastante en Ucrania se expensas de retrasar el ataque sobre Moscú. Y al retrasar el ataque sobre Moscú, se dio tiempo valioso al Ejército Rojo, no solo para preparar la defensa, sino también a que el clima haga lo suyo. Ahora vamos a ver por dónde va eso. Pero lo cierto es que el triunfo en Ucrania fue un triunfo aplastante. Lo que ocurre en Ucrania es una humillación para el Ejército Rojo. Ahora, Guderian participa con este grupo Panzer del grupo de Ejército Centro en el envolvimiento y se aplasta la resistencia ucraniana antes de volver a avanzar sobre el frente, o lo que era el sector centro, hacia la toma de
Tula, que es hacia el ataque sobre Tula, que será una de las ciudades heroicas de la historia de la Unión Soviética. Ahora, hasta acá, como decíamos, la Wehrmacht parece imparable. Llevó adelante una maniobra de envolvimiento masiva en Ucrania, donde más de 1 millón de soldados son rodeados. Tenemos bolsones de cientos de miles de soldados del ejército rojo rodeados en otros lugares. Fedor von Fock, ahora que recupera los grupos, los contingentes de Guderian, se va a lanzar a lo que es este premio mayor, que es avanzar sobre Moscú, la capital de la Unión Soviética. Para eso va a reunir a un contingente enorme de soldados en sus fuerzas. Tenemos que recordar que Moscú había sido la capital de la Rusia moscovita, de la Rusia imperial, hasta que se funda San Petersburgo, y del Ejército Rojo. Ahora, Hitler, de la Unión Soviética, Hitler a esta altura de las circunstancias consideraba la destrucción de Moscú un objetivo claro, pero además daba por supuesta la victoria. En octubre, Hitler ya está preparando el desfile de la victoria en Moscú. Él mismo va a pronunciar: este enemigo ya ha hincado la rodilla y no se va a volver a levantar. En Moscú había una fuerza de casi 1 millón de soldados, ¿no?, en Moscú y sus alrededores, para defender una ciudad que tenía 4,5 millones de habitantes. Es la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Perdón, la primera ciudad más importante de la Unión Soviética. La primera es San Petersburgo. Me quedé con el sitio de Leningrado. Lo que ocurre acá es que el pánico se apodera de Moscú. Porque si uno ve lo que es el desarrollo del avance sobre el frente, no es solo que las fuerzas nazis avanzan hacia Moscú, sino que empiezan a rodearla. Hay posiciones que se van a tomar casi al este de Moscú, como es la cuestión de Kalinin. Así se va a anunciar lo que va a ser la operación... se me fue. Tifón. Casi digo azul. Azul es la de Stalingrado. La operación Tifón es hasta este momento, dentro de Barbarroja, la mayor operación que se vaya a encarar. En la operación Tifón, Hitler le da a Fedor von Bock el objetivo de tomar Moscú, y para esto se le da un contingente de 2 millones de soldados de la Wehrmacht y 1.500 carros blindados. Si uno toma lo que es la operación Barbarroja, ¿no?, y esos 4 millones de soldados repartidos en 3 grupos de ejércitos, lo que ocurre con la operación Tifón es que es, en la historia del ejército de la Alemania nazi, el momento en el que más efectivos y recursos militares se le entregan a un general para que los disponga por sí mismo para una campaña. La operación Tifón entonces tiene el objetivo de tomar Moscú. Así que, iniciado octubre, se va a emprender el avance sobre Moscú, que está representado por una serie de combates que tienen lugar en sus alrededores. Entre ellos tenemos la batalla de Briansk, en donde tenemos un masivo envolvimiento, y por el otro lado, más al norte, la batalla de Vyazma, que en paralelo representan el rodeo de 2 de las fuerzas que defendían las periferias de Moscú. Así que en Vyazma y en Briansk, las fuerzas nazis obtienen un triunfo arrollador, muy rápido, en un par de semanas. Con esas maniobras de embolsamiento, de nuevo las fuerzas del Ejército Rojo quedan rodeadas, no pueden responder, no tienen los medios para enfrentarse a los tanques de la Alemania nazi, y muchos huyen a los bosques para emprender la resistencia con los medios de los que dispongan. Ahí, en las inmediaciones de Moscú, superados por los acontecimientos. Todo indica que la Wehrmacht es imparable. Viene de conquistar Francia, Bélgica, Polonia, Holanda. No conquistó Inglaterra, pero avanza irrefrenablemente sobre la Unión Soviética. A pesar de la dureza de los combates y de las bajas, hay un clima de una moral muy alta. Hay expectativas de que el triunfo es inminente, de que
los nazis efectivamente van a completar los objetivos de Barbarroja. Barbarroja tenía objetivos sumamente ambiciosos. Ellos esperaban tomar todos los territorios hasta los Urales antes del invierno. Y para cuando inicia octubre, Hitler ya estaba cantando victoria, ya estaba preparando el desfile de la victoria e incluso planteando, este enemigo ha hincado la rodilla y no va a volver a levantarse. Pero los soldados del Ejército Rojo seguían peleando y podían tener sus limitaciones, pero incluso en maniobras como las de Briansk, lo que veíamos es que esos soldados, con medios limitados, sin la artillería para responder, contestaban y seguían peleando. De hecho, saqué esta cita, pero en un momento la iba a leer, pero hay un soldado alemán que dice que estos contingentes rodeados del Ejército Rojo parecía que les daban alcohol, porque rodeados, superados, sin artillería, al otro día gritaban ¡Hurra! Y seguían lanzándose a la carga, a pesar de estar totalmente superados por las circunstancias. Entonces, una y otra vez, seguían dispuestos a combatir. El 13 de octubre, un grupo Panzer ingresa en Kalinin. Kalinin, la ciudad de Kalinin, está al norte de Moscú. Si uno toma el embolsamiento de Briansk, el embolsamiento de Vyazma y el avance sobre Kalinin, lo que nos va quedando en el mapa es que Moscú se encontraba rodeada en octubre de 1941. O sea, empezamos a tener, ¿no? Acá está la lucha de Tula. Tula es considerada hoy en día una de las ciudades heroicas de la Gran Guerra Patria. Y Moscú empieza a estar rodeada. La capital soviética está rodeada por la Wehrmacht, que avanza de forma imparable, que ha puesto sitio a Leningrado, que ha tomado a esta altura de las circunstancias la ciudad de Kiev. Y ahí está. Un contingente de 2 millones de soldados están rodeando Moscú. Y cuentan con 1.500 blindados. En Moscú para entonces hay, como decíamos antes, más o menos 1 millón de soldados del Ejército Rojo. Y es con esa fuerza que hay que preparar la defensa. Pero la moral parece que puede derrumbarse. Ya se temen los ataques aéreos y las incursiones de la Luftwaffe que se van a llevar adelante sobre Moscú. Y en este contexto, dice Hitler, hay que exterminar al bolchevismo. Moscú, como centro de esa doctrina, debe desaparecer de la tierra en cuanto hayamos puestos sus tesoros a recaudo. Con esa capacidad militar, ¿no? De las divisiones Panzer, la eficiencia de la Luftwaffe y la capacidad para desplazarse que habían tenido los soldados de la Wehrmacht, parecía que Moscú estaba dispuesta a caer. El pánico se apodera de la ciudad. Así como sonaban alarmas y se tenían preparativos, se producen saqueos. Hay borrachos, desertores, suicidios. La moral parece derrumbarse. Así como se estaba produciendo un éxodo masivo de ciudadanos soviéticos del frente de batalla, cientos de miles de personas empiezan a abandonar la ciudad. Parece que Moscú va a caer, es inminente. Y no solo va a caer Moscú, porque si cae Moscú, ¿qué queda para el resto de la Unión Soviética? No hay posibilidades de que siga existiendo. Entonces, a medida que avanza el ejército alemán, la situación es de pánico absoluto. Porque Stalin incluso proclamaba, ¿no?, que las fuerzas alemanas estaban siendo contenidas, pero ahí estaban a las puertas de Moscú. Y tenía que definir qué hacer. A principios de octubre empezaban a circular directivas de que había que abandonar Moscú. Parte de la administración empezó a trasladarse hacia el este. Se habían abandonado incluso oficinas de gobierno. No había oficiales que ya daban por descontado que la ciudad iba a caer. No se consideraba que Moscú fuera apta para una defensa de un sitio prolongado como podía ser Leningrado. Se consideraba que Moscú, por una serie de cuestiones geográficas y por cómo se estaba dando las maniobras de rodeo por parte de la Wehrmacht, estaba destinada a caer. Acá hay que marcar que Hitler había retrasado la ofensiva sobre Moscú, ¿no? Hitler podía haber llegado antes. Pero en este escenario lo que plantea es que Moscú tiene que estar destruida.
pero a su vez está totalmente confiado de que va a ganar. Hitler, en octubre de 1941, ya está planteando que la victoria sobre la Unión Soviética ya se produjo, que el derrumbe y el colapso del Ejército Rojo es evidente. En una conversación con Goebbels, Hitler va a decir, ya pensando en la victoria, en lo que sigue a la caída de la Unión Soviética, ¿qué labor nos espera? Tenemos por delante 100 años de gozosa satisfacción. No me entristece lo más mínimo la idea de borrar del mapa a Kiev, Moscú o San Petersburgo. De hecho, en una conversación que tiene 4 días después con Goebbels, le dice, un día Berlín será la capital de todo el mundo. Esto lo dice el 17 de octubre de 1941. Pero a medida que las fuerzas alemanas avanzan, a pesar de la velocidad que habían tenido para adentrarse en la Unión Soviética y derrotar a cientos de miles de soldados del Ejército Rojo, estaban teniendo sus dificultades. Por un lado, habían tenido cientos de miles de bajas entre muertos e heridos. Cientos de miles. Una fuerza de 4 millones, pero cientos de miles no deja de ser un número importante. Pero a su vez empieza a ocurrir algo. Estamos en octubre. Y el otoño ruso tiene un fenómeno que se conoce como Rasputsia. ¿Qué es la Rasputsia? Bueno, ya en octubre nieva en Moscú, cada tanto, pero sobre todo por la noche. ¿Qué ocurre cuando nieva? Bueno, la nieve cae, impregna la tierra y se derrite con el sol. Y eso genera un barro, una mezcla entre la tierra y el agua, que genera un barro extremadamente difícil de atravesar. Entonces, con el paso de las botas, con el paso de los tanques, los caballos, los caminos se convierten en lodazales. Toda la tierra está embarrada, además de que hace un frío y hay una terrible humedad. Ese barro es muy difícil para atravesar, tanto para las orugas de los tanques, como los cascos de los caballos, como las ruedas de los vehículos, o los propios soldados que tienen que avanzar. Lo que empieza a ocurrir progresivamente es que con la Rasputsia se hace muy dificultoso para la Wehrmacht avanzar en el frente del grupo de ejércitos centro. Y a su vez las temperaturas están bajando y las lluvias, la humedad, hacen más difícil las tareas de los soldados, porque la campaña había sido concebida para culminarse en el verano. Y al ingresar el otoño ruso, las temperaturas ya son muy extremas. En la noche del otoño ruso, las temperaturas pueden bajar en las cercanías de Moscú a menos 15 grados y acercarse a menos 20. Vasily Grossman, corresponsal soviético durante la Gran Guerra Patria, decía: no creo que nadie nunca haya visto un barro tan tremendo. Hay lluvia, nieve, granizo, una marisma líquida sin fondo, una masa negra removida por miles y miles de botas, de ruedas, de orugas. Los alemanes se van a quedar empantanados en nuestro otoño infernal, tanto por aire como por tierra. El propio von Fock afirmaba al respecto: los rusos están siendo un obstáculo mucho menor que la lluvia y el barro. La Rasputsia estaba generando una dificultad enorme a las fuerzas de la Alemania nazi. Y a medida que avanzaban, a su vez, las líneas de suministro se hacían más largas, más extensas, porque los separaba una distancia mayor de Berlín. Y todos esos bolsones de soldados del Ejército Rojo que estaban enfrentando empiezan a convertirse también, a medida que se adentran en los bosques, en los pantanos, en grupos partisanos. Cuando en julio de 1941 Stalin proclama la Gran Guerra Patria, también llama a que todos los sectores de la sociedad participen, a que los obreros trabajen en las fábricas, a que los comisarios realicen tareas de agitación, lo mismo los miembros del Partido Comunista, y a que en la retaguardia se organicen los grupos partisanos que deben dificultar el trabajo de las fuerzas alemanas. Así, cientos
de miles de soldados del Ejército Rojo, pero también ciudadanos, milicianos, voluntarios, se convierte en la retaguardia en una fuerza de partisanos masiva que empieza a realizar tareas de hostigamiento, ataque, que dificultan el avance de los nazis. Cortan sus vías de comunicación, atacan sus suministros. Vamos a dedicar en algún momento un video enteramente al fenómeno de los partisanos y la resistencia. Pero lo que ocurre ya para octubre de 1941, con la extensión de las líneas de suministro, con la extensión del frente y el avance en condiciones cada vez más dificultosas, es que los partisanos hacen muy difícil el trabajo de proveer a los soldados alemanes en el frente. Para colmo, de nuevo, la campaña había sido concebida como una campaña de verano, y los alemanes nunca se habían adentrado tanto en Rusia como para entender de qué se trataba el clima del otoño y de lo que será el invierno ruso. Otro tema es que, como habíamos visto antes, Barbarroja se hizo con 650.000 caballos. La tracción a sangre era muy importante y los caballos no podían avanzar sobre los lodazales. También el otro gran problema que tenían era que los suministros dependían de los trenes. Y el sistema de ferrocarriles soviético era distinto al sistema de ferrocarriles alemán. Y había que adaptar las vías, además de las tareas de sabotaje que llevaban adelante las fuerzas del Ejército Rojo. Esto dificultaba enormemente llevar abrigos, alimentos, y los alemanes, que de por sí llevan adelante una política, una guerra de exterminio, a su vez tenían que vivir del terreno, saqueando los alimentos de los pueblos. En Moscú, el pánico se había extendido, como habíamos dicho, y la caída de la ciudad se consideraba inminente. En ese contexto, después de debatir durante semanas e incluso de haber cortado las líneas de telégrafo de la capital en algún momento, planteando la posibilidad de que, en caso de caer, los oficiales del ejército nazi queden incomunicados, Stalin va a tomar una decisión. Y convoca a los principales miembros del Politburó del Partido Comunista y el gobierno soviético a una reunión el 19 de octubre de 1941, 2 días después de que Hitler había pronunciado que la victoria estaba asegurada. El presidente del Consejo de Comisarios, del Soviet Supremo, Vasily Pronin, reconstruye en sus memorias lo que ocurrió en esos días, en esa reunión del 19 de octubre. Según Vasily Pronin, Beria, el jefe de la NKVD, se puso a intentar convencernos a todos de que nos marcháramos de Moscú. Alegaba que debíamos ceder Moscú e instalar una línea de defensa en el Volga. Malenkov le apoyaba y Molotov rezongaba en desacuerdo. De hecho, recuerdo con detalle las palabras de Beria. Pero, ¿cómo vamos a defender Moscú? Si no tenemos nada de nada. Nos han machacado y nos están cazando como a perdices. Entonces entramos en el despacho de Stalin. Stalin vino, como acostumbraba, con su pipa. En cuanto nos sentamos preguntó, ¿vamos a defender Moscú? Todo el mundo se quedó callado. Esperó un momento y repitió la pregunta. ¿Vamos a defender Moscú? De nuevo, no hubo respuesta. Muy bien, pues preguntaré uno por uno. Molotov fue el primero en contestar. Defenderemos Moscú. Y todos, Beria incluido, contestaron lo mismo. Defenderemos Moscú. Es así que Stalin se hizo cargo de la defensa de la capital soviética. Y se tomaron una serie de directivas. A Beria se le encargó que la NKVD, la policía secreta soviética, se encargara de pacificar las calles de Moscú. Así que se llevan adelante arrestos y detenciones de traidores, pero también de borrachos, desertores y agitadores. Y se emprendió la preparación de la ciudad para la defensa en un asedio.
Se prepararon baterías de artillería y de defensa antiaérea ante lo que podían ser los ataques de la Luftwaffe, así como se prepararon ametralladoras y observadores en distintos puntos clave de la ciudad con el objetivo de detectar estos ataques. A su vez, se trajeron contingentes de aviones para realizar las patrullas aéreas que tenían el objetivo de interceptar a las incursiones alemanas. Así, Moscú se defendería por aire. En tierra, la población fue movilizada para trabajos. Había que cavar trincheras, ¿no? Así que se cavaron trincheras masivas en la ciudad y en los alrededores. También se dispuso el trabajo de mujeres y de niños. Se establecieron obstáculos antitanque. En las primeras semanas, 300.000 voluntarios se sumaron a la milicia del Ejército Rojo. Es decir, 300.000 varones moscovitas se sumaron a las filas y pasaron a tener entrenamiento para formar parte de los contingentes de voluntarios. Lo mismo se hizo en su momento con el sitio de Leningrado. Así que a ese millón de soldados se le suman 300.000. Para colmo, se emprendió una movilización masiva de efectivos en toda la Unión Soviética. Se calcula que aproximadamente al momento del inicio de la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo contaría con unos 4 a 5 millones de soldados. Pero la movilización permitió que se movilizara 4.6 millones más de soldados. Es decir, se duplicó el número de efectivos del Ejército Rojo con la movilización masiva, ¿no? Con el famoso afiche de la madre patria llama. Así Moscú fue convertida de forma improvisada en una fortaleza. Trincheras, obstáculos antitanque, baterías antiaéreas, observadores, cientos de miles de voluntarios, milicianos. Incluso el subte, el metro, el hermoso metro de Moscú, miren lo que es ese metro, es bellísimo, fue convertido en un refugio antibombas. En caso de bombardeo, se evacuaría la población civil, tenía que refugiarse en el metro de Moscú, que al estar en algunos casos 70 y 100 metros bajo tierra, resiste un bombardeo incluso atómico, por más que en esa época todavía no existen esas armas. Así, Stalin preparaba la defensa de Moscú. Y acá también viene lo simbólico. El 7 de noviembre se cumpliría un nuevo aniversario de la Revolución de Octubre. Y la tradición en la Unión Soviética es que el 7 de noviembre se lleva adelante el desfile militar en la Plaza Roja, en la capital, en Moscú. Ahora, con los alemanes a las puertas de Moscú, con gran parte del Ejército Rojo destruido, con cientos de miles de prisioneros, habiendo perdido tanques, aviones, ¿había que llevar adelante el desfile del día de la revolución? Stalin decide que sí. Incluso hubo generales que se oponían, pero Stalin decidió llevar adelante el desfile. El 7 de noviembre, los tanques del Ejército Rojo y cientos de miles, decenas de miles de soldados que participaban también de la defensa de Moscú, desfilaron en la Plaza Roja, en el corazón, en la capital de Moscú, para mostrar la disposición a defender la capital. Frente al mausoleo de Lenin, portando sus ametralladoras, sus fusiles, sus tanques, el Ejército Rojo desfiló planteando que iba a pelear. Y Stalin dio un discurso el 7 de noviembre. No solo celebrando la revolución, hablando frente a la imagen de Lenin y también la imagen de él, sino que reforzó el llamado a la Gran Guerra Patria, y en ese discurso, ¿no?, frente al planteo de Hitler de que esta sería una guerra de aniquilación,
Dijo, esta foto es de ese discurso exacto, dijo frente a todo el pueblo soviético del Ejército Rojo: si quieren una guerra de aniquilación, tendrán una guerra de aniquilación. La NKVD, la Policía Secreta Soviética, es... era una fuerza que tenía mucho control de la población. Y en las cartas que interceptó el NKVD, acá me están diciendo: Pablo, ponete el casco. Bueno, me pongo el casco. En las cartas que interceptó el NKVD, lo que planteaba es que aparecía un sentimiento generalizado de que el discurso de Stalin había subido la moral. Los soldados del ejército rojo que habían presenciado el discurso de Stalin, ¿no? Que hizo todo un planteo de la historia, así como había planteado antes, de la lucha contra los invasores de la orden teutónica, los invasores napoleónicos. Ahora había que defender Moscú de la barbarie nazi-fascista. De hecho, miles de esos soldados que desfilaron en Moscú partieron de ahí al frente a combatir. Moscú no iba a caer. Tan pronto como había iniciado la guerra, se habían emprendido las negociaciones con el Reino Unido. Churchill, quien era un histórico anticomunista, planteó que no importaba la ideología de los enemigos de Hitler, el Reino Unido estaba dispuesto a abrazarlos como aliados. Es así que se estableció un acuerdo con el Reino Unido y una alianza militar entre Stalin y Churchill, cuyo contenido fue objeto de debates continuos. Stalin demandaba al Reino Unido la apertura de un nuevo frente en Europa Occidental. Este pacto, este tratado entre el Reino Unido y la Unión Soviética, fue la base de una alianza que buscaba aislar a Hitler y enfrentarlo en dos frentes distintos. Ahora, tenemos que plantear de nuevo que Churchill era marcadamente anticomunista, que como hemos visto en el pasado, en este canal, Churchill incluso organizó las expediciones que tenían el objetivo de atacar a la Revolución Rusa cuando todavía estaba en guerra civil. Que Churchill incluso había planteado la posibilidad de apoyar a Finlandia en la guerra de invierno. Esto era una alianza totalmente inesperada, los unía el espanto a Hitler. Pero el otro actor que entra es Franklin Delano Roosevelt. El presidente estadounidense, como hemos visto, estaba atravesado por los debates con los aislacionistas, aquellos que se negaban a una participación activa de Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, estaba llevando adelante la venta de alimentos a el Reino Unido. Y empieza a plantear ya en 1941 lo que va a ser conocido como el Tratado de Préstamo y Arriendo, que se extiende a la Unión Soviética. ¿En qué consiste el Tratado de Préstamo y Arriendo? Básicamente, Estados Unidos está dispuesto a vender alimentos y material bélico a pagar a posteriori. En un primer momento, al Reino Unido se le exigía pagar en el momento. Pero lo que se plantea es que Estados Unidos va a vender alimentos y material bélico a la Unión Soviética del Reino Unido a pagar a futuro. Así, por más que no se haya pactado una alianza, hasta ahora Estados Unidos es neutral, ese acercamiento va a permitir que las fuerzas soviéticas sean provistas de material bélico estadounidense y británico, pero también de alimentos y insumos. De hecho, muchas veces pensamos en lo más importante como las armas, y lo cierto es que la Unión Soviética había perdido con la ocupación nazi de la parte occidental las regiones, algunas de las regiones industriales más importantes, las principales ciudades, los principales campos de cultivo en Ucrania. Entonces, lo que ocurre con el avance estadounidense y demás, con el Tratado de Préstamo y Arriendo, es que de repente van a tener provisiones los soviéticos, o por ejemplo se van a poder proveer de botas o de abrigos y de cordones, cantimploras, esos insumos que a veces parece que simple y llanamente surgen de forma espontánea y siempre pensamos en las armas como lo principal.
Pero proveer ejércitos de millones de soldados implica, por ejemplo, tenerlos alimentados, vestidos, equipados. Entonces hay mucho material que era, por ejemplo, como decíamos, cantimploras, botas, pantalones, abrigos, raciones de alimentos que eran estadounidenses o británicas. Ahora, el otro gran punto que es central para entender la capacidad de respuesta que tuvo la Unión Soviética, surge una decisión que emerge en julio de 1941. Decíamos recién que las fuerzas alemanas habían ocupado las principales regiones urbanas e industriales de la Unión Soviética y los principales campos de cultivo de Ucrania. ¿Qué ocurre con esto? Toda esa pérdida de territorios es la pérdida de capacidad productiva. Y pudo haber sido una pérdida aún mayor. Pero una directiva de julio de 1941 se decidió emprender una tarea que logísticamente era titánica. La evacuación de la industria soviética. ¿En qué consistió eso? Básicamente, en trasladar máquinas industriales de fábricas enteras. Hablamos de los equipos de 15.000 establecimientos industriales y trasladarlos al este, lejos del campo de batalla. Toneladas y toneladas de capacidad industrial instalada fueron trasladadas al este, a los Urales, a otras fábricas apartadas, para seguir proveyendo a la industria militar soviética. Y a su vez, se reconvirtieron complejos industriales enteros para la industria militar. Las fábricas de tractores, como hemos dicho en otro momento, serían fábricas de tanques. Así, en los Urales se transformó la capacidad industrial soviética. A tal punto que, dice Lawrence Rees, en 1941, la Unión Soviética y la Alemania nazi producían aproximadamente el mismo número de tanques, más o menos 5.000 tanques al año. Para 1942, los soviéticos van a producir 10.000. Pero no solo se trata de que los soviéticos trasladan su capacidad industrial y van a utilizar la mano de obra y la capacidad del Cáucaso y otros territorios para producir masivamente equipo militar, sino que el equipo militar que van a producir también es distinto. Modernos aviones Sturmovik y sobre todo tanques, y no cualquier tanque. Cuando inicia la guerra, me voy a poner el casco. Cuando inicia la guerra, el principal tanque de batalla soviético, además del T-26 más ligero, es el KV-1. El tanque KV-1 es un tanque pesado. Se mueve lento, es aparatoso. Si bien tiene un cañón pesado, ¿no? El KV-1 es muy denso, es difícil de maniobrar. No era muy apto ni muy móvil. Como tal, el KV-1 era una pieza, si queremos, anticuada para las guerras del Blitzkrieg, la guerra moderna. En este contexto, la Unión Soviética empieza a producir otro tanque. Un tanque que ya había visto acción en los combates de octubre, pero que va a tener su despliegue masivo a partir de este momento, que es el T-34. El T-34, vamos a decirlo de esta manera, es el Automat Kalashnikov de los tanques. En mi opinión, el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, y no es solo mi opinión, la opinión de varios. El tanque T-34 era un tanque fácil de producir. Se utilizaban las mismas máquinas que usaban para fabricar tractores. Estaba pensado para ahorrar en eficiencia. Su blindaje oblicuo estaba concebido para que los proyectiles reboten e incluso tengan que atravesar mayores capas de metal, porque no es lo mismo una línea recta que una línea curva. Pero además era rápido. Era un tanque que alcanzaba altas velocidades a pesar de que, como un blindado medio de una gran densidad de blindaje, estaba equipado con un cañón de 76 milímetros que podía destruir fácilmente a los primeros Panzer que se utilizaron en los primeros años de la guerra.
Era fácil de operar, a pesar de que era medio chiquitito por dentro, pero también tenía orugas anchas, lo que lo hacía apto para el barro, lo hacía apto para la nieve. Era rápido, como decíamos, y como se fabricaba con los mismos equipos o las mismas máquinas que utilizaban para fabricar tractores, para muchos tanquistas soviéticos era básicamente como manejar un tractor. Sus repuestos también eran fáciles de producir, tenía un diseño sencillo, incluso era hermético, el motor estaba aislado, entonces no tenía dificultades por el frío. Entonces, el tanque T-34 se convirtió en el tanque decisivo de la guerra. Se producía de forma masiva, era fácil de pilotar y de repente podía desbordar a las tropas alemanas con la cantidad, la velocidad, su resistencia y su disponibilidad. Para colmo, posteriormente, un diseño posterior le pondría un cañón de 85 milímetros, que podía destruir a los tanques Panther y a corta distancia incluso podía terminar destruyendo a un Tiger. Así, con todo ese despliegue, ¿no? Habiendo trasladado la capacidad industrial soviética, habiendo firmado acuerdos con Estados Unidos y con Inglaterra para la provisión de insumos bélicos y alimentos, habiendo decidido la pacificación y el ordenamiento de la capital, Stalin estaba preparando sus fuerzas, pero todavía había un tema más, un punto más. La Unión Soviética era el país más extenso del mundo. En su momento de mayor extensión llegó a ocupar un sexto de la superficie terrestre global. ¿Qué ocurre con esto? Vos lo que tenías en la Unión Soviética era tropas disponibles en el frente occidental, pero también fuerzas militares desplegadas en Siberia, en el lejano oriente, ante la amenaza del imperio japonés. Acá es donde entra Richard Sorge. Richard Sorge era un agente secreto soviético que estaba infiltrado en la Alemania nazi como periodista. De hecho, Richard Sorge había en su momento había alertado sobre la posible invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética y sus informes no habían sido tomados en consideración. Pero a finales de 1941, Sorge, que se encontraba en Japón como parte de sus tareas de espionaje, plantea que el Japón imperial no se estaba preparando para invadir a la Unión Soviética. Uno de los grandes temores, como decíamos recién, que tenía Stalin, era que los japoneses le abrieran otro frente en la lejana Siberia en el este, en el Pacífico. En ese marco, los informes de Sorge de que los japoneses no tienen intenciones de llevar adelante un ataque desde Manchuria o lo que ellos llamaban como el Manchuco a la Unión Soviética, permiten desviar esfuerzos y material bélico y soldados que estaban disponibles en el lejano oeste. ¿Qué ocurre entonces? Stalin, al darle credibilidad a los informes de Sorge, decide desplazar decenas de divisiones apostadas en Siberia al frente contra Alemania nazi. ¿Y cómo lo hacen? Con el ferrocarril más extenso del mundo, el ferrocarril transiberiano. El ferrocarril transiberiano, que es el ferrocarril más largo del mundo al día de hoy, permitía ir desde Moscú, y hoy en día permite ir hasta Vladivostok. Básicamente lo que hacen es trasladar cientos de miles de soldados a través del ferrocarril transiberiano al frente de Moscú. Pero no son cualquier soldado. Los soldados que se traen son los soldados siberianos, que están preparados para combatir en condiciones extremas, que tienen equipos de invierno, que tienen esquíes para trasladarse rápidamente, que incluso son nativos de las zonas más frías del mundo, no de Rusia, del mundo, porque en Rusia están las zonas más frías del mundo. Entonces, los soldados que traen son los soldados más aptos para la temporada que se está por iniciar. Entonces, Stalin va acumulando fuerzas
no solo material bélico, no solo las defensas, no solo las provisiones, sino que prepara fuerzas para una respuesta a la Alemania nazi. Serían los soldados siberianos totalmente preparados para la guerra en temperaturas extremas los que serían desplegados para combatir cuando el frío se hiciera realmente amenazante. Como decíamos hasta recién, las líneas de provisiones de las fuerzas nazis se habían extendido demasiado. Moscú estaba siendo rodeada, ¿no? Y sin embargo, el gran problema era que se habían adentrado tanto en territorio soviético que era muy difícil proveerlos. Uno de los grandes problemas, como habíamos planteado, es que la campaña se había conseguido con una campaña de verano que terminaría en algunas semanas, según algunos, en unos pocos meses. Pero para cuando inicia noviembre, han pasado 5 meses de guerra, la campaña se ha sostenido y no hay abrigos. Lo que empieza a ocurrir es que los soldados de la Wehrmacht se tienen que equipar con los abrigos de los que dispongan. Y como ellos no tenían los abrigos aptos, se los roban a la población civil y a los prisioneros de guerra. Así que lo que pasaba era que muchos prisioneros de guerra soviéticos, en las condiciones extremas del frío que empezaba a hacer, eran obligados a estar sin abrigos, para que la Wehrmacht tuviera abrigos. Y sin embargo no eran los suficientes. Tampoco sus tanques estaban preparados para el frío que podía hacer. Cuando los lodazales se congelaron por las bajas temperaturas, y estamos en noviembre, el invierno empieza en Rusia en diciembre, quiero hacer hincapié en esto. Cuando los lodazales se congelaron, volvieron a facilitar que los vehículos pudieran pasar, o los caballos. Pero las líneas, de nuevo, eran tan extensas y las provisiones tenían que hacerse llegar inmediatamente un frente que se había extendido demasiado en condiciones para las cuales los alemanes no tenían los abrigos, no tenían los alimentos, no tenían los combustibles, ni siquiera los motores adecuados. Para colmo, los combates no se habían hecho más fáciles, sino que seguían siendo muy crudos. Un oficial de blindados alemán afirmó con respecto a uno de estos combates, ¿no? Yo mismo pude ver, mientras atravesamos un bosque por una carretera secundaria, que otros 3 soldados iban por delante de nosotros y hubo una explosión. Y ya solo ves trozos de carne colgados en los árboles, a izquierda y derecha. Los habían hecho pedazos allí adelante. Los soldados alemanes vienen combatiendo en condiciones muy duras, pero además llevan 5 meses de una campaña que se esperaba termine antes. Y en este avance han encontrado una resistencia que parece que había sido vencida, pero sigue estando ahí. Pensemos de nuevo. El Ejército Rojo había tenido millones de bajas. Los oficiales, los generales de la Wehrmacht, para noviembre, estaban convencidos de que ya habían destruido el Ejército Rojo. De que ya no había capacidad de respuesta de la Unión Soviética. Que esto eran los últimos focos de resistencia. Y sin embargo, seguían siendo focos enconados, difíciles de romper. Y el clima estaba jugando en contra. Las temperaturas en noviembre llegan por las noches a menos 10, a menos 20 grados. Y todavía se puede poner peor. Había que alimentarse del terreno, había que obtener leña donde se pudiera. Pero para colmo, la política de tierra arrasada que habían impulsado los soviéticos había dejado a los nazis sin refugios, sin casas donde hospedarse. Las llanuras amplias, la estepa que rodea Moscú, es extremadamente fría y no hay donde guarecerse del frío extremo que hace. Esto empieza a ser realmente un problema. Cuando pensamos en el frío, de nuevo, cuando empieza a reducirse, ¿no? Llegamos a diciembre y la temperatura más extrema llega a los menos 30 grados, el problema ya es de otro orden. No es solo tener frío. La capacidad de combate se limita. Hay bajas por el frío. El mismo oficial de blindados alemanes decía: aquella misma noche,
la temperatura cayó a menos de 30 grados bajo cero. Y las ametralladoras no podían disparar. Eso es lo peor para la infantería. Tener una ametralladora que no puedes usar. Con esto te entra miedo de verdad, porque te has quedado sin medios para defenderte. Y teníamos el mismo problema con los vehículos, que no se ponían en marcha. Y luego el equipo personal, las botas de cuero. Tuvimos unas bajas enormes por la noche, porque cuando los soldados no tenían ocasión de calentarse en algún sitio, se les helaban los dedos de las manos y los pies. Así que las bajas fueron muchas más que los heridos en combate. Estaban también los que se les habían helado las manos y los pies. Lo llama mordidos por el frío. Se engangrena. El tejido se muere. Se te muere el tejido de las partes del cuerpo porque hace demasiado frío. Además de los que morían congelados directamente. Las orugas de los tanques no estaban preparadas para la nieve. No tenían los abrigos adecuados los soldados. Y tampoco habían tenido a su vez los espacios para guarecerse. Estaban muchos de ellos a la intemperie. Y la resistencia soviética seguía siendo dura, en condiciones que se mostraban extremadamente adversas. Fríos de menos 30 grados bajo cero. El 3 de diciembre de 1941 fue el día que las divisiones alemanas llegaron más cerca de Moscú. A unas decenas de kilómetros, algunos a unos pocos kilómetros. Se decía que podían ver a lo lejos la punta del Kremlin. Un oficial afirmó que con un cañón serían capaces de dañar el Kremlin. Ese 3 de diciembre, las fuerzas soviéticas habían llegado al límite. Las fuerzas soviéticas. Las fuerzas de la Wehrmacht habían llegado a su límite. No esperaban poder recibir refuerzos inmediatamente. Habían extendido demasiado su línea de abastecimiento. No tenían los abrigos. Los tanques tenían enormes dificultades. Las ametralladoras no disparaban por el frío. Y los generales de la Wehrmacht, el 3 de diciembre, plantearon que este escenario era extremadamente peligroso. Que no estaban en condiciones de enfrentar algo. Pero daban por cierto que los soviéticos tenían que estar derrotados a esta altura de las circunstancias. Erich Hoeppner afirmó: el poder de combate ofensivo de los cuerpos se ha agotado. Cualquier ofensiva puede debilitar la fuerza de nuestras unidades hasta el punto de imposibilitar la defensa frente a los contraataques de los rusos. Esto lo dijo el 3 de diciembre de 1941. Como decíamos antes, el día que más cerca la Wehrmacht estuvo de Moscú. En Rusia, las temporadas inician el 1 de cada mes. El invierno empezó el 1 de diciembre en Rusia. En temperaturas extremas. Los soldados alemanes consideraban que, a esta altura de las circunstancias, debían haber derrotado a la mayor parte del ejército rojo. Ya no debería haber algo del ejército rojo que resista. Tenían a Moscú rodeada, cercada. La ciudad se derrumbaría. Y el 5 de diciembre de 1941 empezó la contraofensiva del ejército rojo. La primera verdadera contraofensiva del ejército rojo. Esta fue planificada por el mariscal Georgy Zhukov y por, alguien lo mencionó en el chat, es menos tenido, Semyon Timoshenko. Dos grupos de ejércitos soviéticos, uno a la altura de Moscú, dirigido por Zhukov, y uno al sur, dirigido por Timoshenko, romperían el avance alemán sobre Moscú. En el momento en el cual el frío se había vuelto extremo y las fuerzas de la Wehrmacht habían llegado a su límite, cuando daban por descontado que el ejército rojo ya no tenía capacidad de respuesta,
cientos de miles de soldados del Ejército Rojo se lanzaron a la contraofensiva. Y el método es el clásico. Primero, un bombardeo masivo de artillería, que en esta ocasión contó también con los Katyusha. ¿Qué son los Katyusha? Son lanzacohetes de largo alcance que permitían diezmar a las fuerzas alemanas. El sistema de misiles Katyusha era un arma extremadamente moderna para su tiempo. Fue el primer lanzacohetes portátil masivo utilizado como artillería a gran escala en la Segunda Guerra Mundial. Katyusha quiere decir castillo, para el que se esté preguntando. Y me acuerdo de un meme muy gracioso que dice: qué hermosa esta canción tradicional soviética. Pongámosle su nombre a un lanzacohetes. Katyusha, al día de hoy, es una canción que en los territorios de las ex repúblicas soviéticas se canta mucho, en referencia a la Segunda Guerra Mundial, que ellos llaman la Gran Guerra Patria. Tras el intenso bombardeo, contingentes, ¿no? Dice Anthony Vivor, enjambres de tanques T-34 apoyados por infantería se lanzaron contra las fuerzas alemanas. A su vez tenemos a las tropas siberianas, que estaban equipadas con esquíes. ¿Qué ocurría? La infantería con esquíes, como ya pudimos ver en su momento cuando vimos la guerra de invierno en Finlandia, tiene una capacidad para moverse muy rápida. Hoy en día pensamos en los esquiadores y los pensamos como una actividad recreativa. Pero lo que ocurría para gran parte de las fuerzas alemanas, que no tenían esquíes, es que de repente tenían a siberianos que esquiaban desde que eran niños, avanzando rápido y sigilosamente, porque no se los escucha. No hay ruido de motores, no hay ruido ni siquiera de caballos. Los esquíes son muy rápidos y sigilosos. De repente los siberianos golpean las líneas de la Wehrmacht con una violencia que nunca se hubieran esperado. Y los combates se extienden y las fuerzas alemanas se ven obligadas a ceder progresivamente. Todos estos combates se dan en las afueras de Moscú, no en las calles de Moscú. Por eso está esta idea. A su vez se le suman francotiradores soviéticos que emboscan y hostigan a las fuerzas alemanas. ¿Qué ocurre? Los alemanes tenían ropas de verano. Pero las fuerzas siberianas, que fueron preparadas y entrenadas para la guerra en la nieve y que ahora traen a combatir en este frente, tienen ropas blancas que les permiten camuflarse en los bosques y en los terrenos. Entonces, en la nieve, los soldados siberianos están ocultos. Es más, los tanques T-34 eran pintados de blanco y camuflados con lonas blancas y no los podían detectar los Stuka de la Luftwaffe. Entonces lo que ocurría es que de repente tenían montones de limitaciones para operar los alemanes. Estaban al descubierto, mal abrigados, mal equipados, los motores de sus tanques no funcionaban, no eran aptos para la nieve, las orugas, y tenían un enemigo que estaba totalmente preparado para combatir en esas condiciones extremas en las que, de nuevo, por la noche hacían menos 30 grados. Para colmo, esos blancos de los tanques eran muy fáciles para los rifles PTDR antitanques soviéticos. Rifles que estaban pensados para penetrar el blindaje de los tanques. No lo podían hacer explotar como un Panzerschreck o una bazooka, ¿no? Sino que se los utilizaba para incapacitarlos. Básicamente las balas rompían las orugas, rompían los visores, incluso podían matar a los tripulantes. Incapacitar los visores de las torretas, entre otras cuestiones, o los motores. La Wehrmacht consideraba que había derrotado al Ejército Rojo, que el Ejército Rojo ya no tenía capacidad de respuesta, porque le habían hecho millones de bajas. ¿Cómo pueden tener ganas de seguir peleando? Incluso la capacidad material y objetiva. Pero el traslado masivo de efectivos desde Siberia y la capacidad de la industria soviética trasladada hacia el este de producir tanques superó completamente a las fuerzas alemanas. Los propios alemanes
vieron cómo los modernos tanques T-34 aplastaban a los Panzer, que eran destruidos. Alfred Rubel, oficial del ejército alemán, afirmó al respecto al T-34. Nos dejó conmocionados a todos. No sabíamos nada del T-34. Era idóneo para las necesidades de los rusos. Los rusos tendían a simplificar su tecnología, y frente a nosotros tenían el aire presurizado. Así era como encendían el motor. Tenían la oruga más ancha, con lo que podían avanzar sobre el barro. Nosotros no. Al respecto dice, aprendimos que los rusos estaban dispuestos a asumir un gran sufrimiento y que podían ser muy duros, que les pedían hacer cosas que a nosotros había sido imposible pedirnos, y en cambio los rusos lo toleraban. No nos habían dicho nada de todo esto. Pensemos en las diferencias entre un soldado alemán y un soldado siberiano. El soldado alemán vivía en un país urbanizado, moderno, con un gran nivel de vida, altos ingresos, bien alimentado, bien equipado, bien calefaccionado, en un territorio que es habitable. Ahora pensemos en un soldado siberiano, criado por ejemplo en Yamalo-Nenets. En Yamalo-Nenets la temperatura llega a menos 50 grados. Me falta un Ushanka. Ese detalle no es menor. Los soldados soviéticos traían Ushankas. Los alemanes no, y las Ushankas los protegían. Parece una pavada, pero los cascos de acero del ejército alemán, que no tenían nada más, no les protegían el frío y básicamente se te congelan las orejas. Las Ushankas les calefaccionaban la cabeza a los soldados del ejército rojo. Pero un soldado siberiano, de nuevo, estaba preparado para la inclemencia del tiempo y para las privaciones, porque vivir en Siberia era mucho más difícil, como lo era en general vivir en la Rusia soviética frente a lo que era la Alemania nazi. Eran soldados duros. De hecho, muchos soldados soviéticos tomaron conciencia de su dureza. Uno de los soldados soviéticos siberianos, se llamaba Vasily Borisov, afirmaba al respecto de la contraofensiva. Durante los contraataques se combatía hombre a hombre. Tuvimos que luchar contra los alemanes en las trincheras. Los más fuertes sobrevivían, los más débiles se morían. Teníamos bayonetas en los rifles, y yo era muy fuerte. Podía ensartar a un soldado alemán con la bayoneta y sacarlo fuera de la trinchera. Llevaban abrigos, como nosotros, así que la bayoneta los atravesaba fácilmente. Es lo mismo que pinchar una hogaza de pan. No encuentras resistencia. Este es el relato de un soldado siberiano, curtido, planteando el combate cuerpo a cuerpo, esas condiciones extremas contra los alemanes. Era o el uno o el otro. O tú lo matas o él te mata a ti. Era un puro caos de sangre. Nuestra infantería se sumaba al ataque y los hacíamos retroceder hasta la línea siguiente. Nuestros chicos eran fuertes, soldados del ejército rojo. Eran lo bastante fuertes para combatir así. ¿Qué ocurría con este tipo de combate? Los soldados del ejército alemán, de la Wehrmacht, estaban muy bien entrenados, muy bien equipados, tenían tecnología moderna para una guerra convencional, para una guerra moderna, de movimientos, de maniobras, de bombardeos tácticos rápidos, de ataques con panzers, para una guerra técnica. Eran muy eficientes, eran profesionales, como destacaban los oficiales del ejército inglés, como destacaban los soldados franceses, eran superiores al parecer. Para ese tipo de guerra, donde contaba estar plenamente entrenado. Pero la guerra con el ejército rojo en estas condiciones era otra. Era una guerra en la cual la que contaba era que sean hombres extremadamente duros, curtidos, para soportar condiciones extremas.
Y cuando tenés que pelear cuerpo a cuerpo, a veces no importa ser el soldado con mayor pericia técnica, tener modernos sistemas de aviación. Lo que contaba era ser el soldado más duro, más resistente y más fuerte. Y en esas condiciones extremas, los soldados de la Wehrmacht, de las SS, que se consideraban hasta entonces los mejores soldados del mundo, descubrían que tal vez no lo eran. De hecho, ellos mismos lo afirmaron así. En su momento, otro oficial del ejército alemán decía, casi de golpe, la idea de que éramos superiores empezaba a desvanecerse delante de esos soldados. Y además, sus jefes empezaron a dirigirlos mejor. Entre los generales alemanes y para von Fock, lo que surgía de la contraofensiva soviética, de la capacidad que había tenido el ejército rojo de seguir peleando, ahora que estaban en la intemperie en los alrededores de Moscú, sin lugares para guarecerse, ni tampoco para plantear una defensa eficiente, es que había que retroceder. La idea de que la Unión Soviética se iba a derrumbar, de que iban a obtener un triunfo estratégico tomando Moscú, se había desvanecido. Moscú no va a caer. Es muy evidente que Moscú no va a caer, pero además es muy evidente que el ejército rojo puede seguir peleando. Y a los ejércitos alemanes se los había preparado para una campaña que iba a terminar en unas semanas o en un par de meses. Iban a estar de regreso para Navidad. Y estamos en diciembre y el ejército rojo ha realizado una contraofensiva que los ha hecho retroceder kilómetros contra su voluntad, mientras siguen avanzando con tanques modernos y equipados para el invierno. Hay un consenso general entre los oficiales que dirigen el grupo de ejército centro que hay que retroceder. Y en ese escenario, Heinz Guderian parte a Prusia Oriental a entrevistarse con Hitler y a hacer lo que es el relevamiento de la situación. Y en el encuentro con Hitler, le plantea a Hitler que las fuerzas de la Wehrmacht están obligadas a retroceder, que no hay forma de sostener esa posición, que hay que esperar a que pase el invierno para realizar otra ofensiva al año siguiente. Hitler responde que no hay forma de retroceder. Alguien acá dijo Napoleón. Hitler estaba muy inspirado en la figura de Napoleón. Y lo que planteaba es, nosotros hemos pasado por Borodino y hemos triunfado, hemos seguido el mismo camino, y lo que Napoleón no pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Estaba seguro de que iban a ganar en octubre. Había muestras, pero todavía no un derrumbe. Y ahora el escenario era calamitoso. ¿Qué ocurre? Que Hitler les plantea, no pueden retroceder, ni un paso atrás. ¿Y qué le dice Guderian? Incluso mi Führer, si usted no lo quiere, el repliegue ya está ocurriendo. Porque los soldados alemanes están siendo derrotados y capturados. Y nuestro frente está retrocediendo. Queramos o no, demos la orden o no, porque los soviéticos están siendo superiores. Hitler se enfurece con esto y va a degradar a Guderian por ese encuentro. Mientras esto ocurría, los soviéticos, que estaban envalentonados, planteaban que la fórmula para la victoria era seguir avanzando. Un soldado, un oficial soviético de rango medio, que participó de la contraofensiva, ¿no? Avanzando una y otra vez, yendo a combatir cuerpo a cuerpo, afirmaba, palabras de Fyodor Sverdlov, los que estaban avanzando, los que seguían adelante, esos sobrevivían. Porque si avanzas, si te acercas al enemigo, parecerá increíble, pero estarás en lo que llaman zona muerta, donde no eres vulnerable a la artillería enemiga. Y eso supone que como la distancia es poca, desde ahí seguro que destruyes al enemigo con tus disparos. Esa era nuestra táctica. ¿Qué está diciendo? Hay que avanzar tanto que no te puedan disparar con la artillería, hay que avanzar tanto que los tengas cerca y los matas. Esa es nuestra táctica. El éxito de la contraofensiva que había llevado adelante el ejército rojo había envalentonado a los oficiales y a los mandos.
Stalin también estaba exultante y consideraba que podía destruir al ejército alemán. Que era cuestión de seguir avanzando, y el frente de la Operación Barbarroja se iba a romper. Fuera la voluntad o no de Hitler, a fines de diciembre las fuerzas alemanas estaban retrocediendo. Y la retirada era calamitosa. No había lugares donde guarecerse, no había cuarteles generales establecidos plenos, ni donde protegerse. Y la inclemencia del frío era extrema. Mucho material bélico tenía que abandonarse y los soldados tenían que retroceder a pie, con vehículos, con caballos, que se morían por las condiciones del frío, no tenían ni siquiera pasto para comer. Así, en pleno invierno ruso en condiciones extremas, con temperaturas de menos 30 grados, las fuerzas alemanas se vieron obligadas a retroceder. Nunca más avanzarían tan cerca de Moscú. Para colmo, miles de soldados alemanes cayeron prisioneros del Ejército Rojo. El Ejército Rojo había obtenido su primera victoria en la Gran Guerra Patria. Capturaron material bélico y vehículos abandonados por los alemanes en la retirada. Y tomaron mucho entusiasmo. De hecho, el saldo en enero de 1942, que la batalla de Moscú no solo es una victoria, sino que podía asegurar la victoria absoluta contra Alemania nazi. Que las fuerzas nazis se estaban desintegrando. Y que en esa desintegración sería posible provocar una victoria estratégica. Así que, a pesar de que le faltaba muchísimo a la guerra, en diciembre de 1941 y en enero de 1942, muchos de los soldados del Ejército Rojo se permitieron festejar. Habían obtenido su primera victoria contra un ejército que era considerado hasta ese momento invencible, que había avanzado hasta el corazón de la Unión Soviética e incluso con bajas había amenazado la capital. Así, en la contraofensiva iniciada en 1941, se estancará el frente de los grupos de ejércitos centro y norte. Para Hitler, habrá una dura toma de conciencia. Los alemanes ya no van a poder hacer un avance en todo el frente. Ya no estaban dadas esas condiciones. La Operación Barbarroja había sido una operación masiva, una invasión terrestre por un frente de miles de kilómetros. Pero se habían perdido tantos recursos y se había encontrado tanta resistencia que ya no era viable un avance en todo el frente. La próxima gran maniobra del ejército alemán, cuando las condiciones estén dadas, tiene que ser el avance en uno de esos frentes. Y si Moscú no va a caer, se va a buscar avanzar por el sur, al Cáucaso. Stalin estaba muy confiado tras la victoria en la batalla de Moscú. El éxito de Moscú demostraba que si el ejército rojo tomaba la iniciativa y seguía avanzando, iba a derrotar a todo el ejército alemán. Así, todas las reservas fueron apostadas por una ofensiva general que debía sostenerse en los primeros meses de 1942 para asegurar la victoria. Zhukov se oponía a esto. Planteaba que había que consolidar las posiciones que se habían recuperado, ¿no? Y las ciudades que se habían liberado, y no arriesgar toda la capacidad. Esperar a estar plenamente equipados y a que la industria militar soviética pudiera alimentar de armas a todo el ejército rojo para realizar maniobras mayores. Pero se impondrá la visión de Stalin, que en 1942, en los primeros meses, tendrá un costo muy elevado. Fedor von Bock va a ser relevado del grupo de ejércitos centro. Hitler asumirá el mando por sí mismo, en un proceso de escalada en el que considerará que dado que sus oficiales no están capacitados o no se sienten en situación de tomar las decisiones que hay que tomar y son cobardes y evitan avanzar cuando hay que avanzar, poniendo en riesgo su visión de la conquista de la Unión Soviética, tiene que ser él mismo el que asuma esa responsabilidad. Y en un proceso que será errático
y peligroso para los propios soldados alemanes, Hitler será quien con imprudencia y de forma muy temeraria tome cada vez las principales decisiones estratégicas de la guerra, llevando muchas veces a objetivos imposibles y a posiciones insostenibles en el frente. La batalla de Moscú fue entonces el primer gran revés del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Fue la demostración para Hitler de que la Unión Soviética no iba a caer. No era el edificio podrido y no bastaría tocar la puerta y toda la estructura se derrumbaría. La Wehrmacht había sido contenida en el duro invierno ruso y ahora su capacidad para operar estaría fuertemente diezmada. Sin embargo, faltaría muchísimo para que la guerra llegue a su fin. La resistencia del Ejército Rojo en la batalla de Moscú y el no colapso de la Unión Soviética marcaría que de ahora sí se desarrollaría la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Pero eso lo seguiremos viendo en próximos episodios. Muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. Sobre todo si vieron este video entero. Muchas gracias por ver, muchas gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado. Me tomé mucho laburo para preparar esto. Sé que capaz lo hice más rápido de lo que esperaría, pero estaba inspirado y tenía ganas de hacer esta clase. Así que, si les gustó lo que hace su servidor, me voy a poner esto ahora. Si les gustó y les gusta lo que hace su servidor, no olviden poner like a este video. Y cuando termine, ya sé que muchos comentan en el chat y eso ayuda mucho al que está del otro lado a mantener el ritmo. Pero no olviden comentar en el video cuando queda publicado, porque de esa manera ayudamos al dios del algoritmo a que siga funcionando y sostenemos este espacio y este canal. También no olviden que pueden contribuir a este espacio poniéndole like, compartiendo, pueden subir historias viendo el adoctrinamiento semanal y estos videos de historia, pueden compartirlos, pueden enviárselos a sus parientes. Todos tienen un tío, un padre fanático de la Segunda Guerra Mundial. Envíenles estos videos y de esa manera contribuimos a expandir este espacio. Por lo demás, no olviden que pueden financiar este espacio haciéndose miembros del canal, sobre todo si están en Argentina. He descubierto que a los que están en el exterior les cobran más caro, lo que es complejo, pero en realidad en Argentina el precio es muy barato, el de la suscripción más baja. Y de esa manera no solo contribuimos a que este espacio se sostenga y podamos seguir trabajando, sino que también obtenemos emojis históricos personalizados. Para la ocasión, no olviden que, por ejemplo, tienen su emoji, su sticker del Mariscal Zhukov y otros personajes históricos. Cuanto más miembros en el canal tengamos, más personajes históricos sumamos a nuestros stickers. Y de esa manera seguimos completando el elenco. Por lo demás, también pueden hacer aportes al alias El Profe Borda. Pueden entrar a los links en la descripción de este video, en el primer comentario destacado, donde encontrarán links para hacer aportes desde Argentina a través de Mercado Pago, links para hacer aportes desde el exterior a través de PayPal. Y de esa manera sostenemos este espacio porque, nada, hay que comprar libros, hay que asegurar lecturas, hay que trabajar. Y nada, yo me tomo esto como un trabajo, es mi principal trabajo y responsabilidad, asegurar estas clases de historia todas las semanas. Y creo que eso es todo por hoy. Tenemos pendiente episodio de Es Más Complejo, de la semana pasada y de esta. Porque la semana pasada tuvimos 2 videos de historia para compensar una falta anterior. La idea en estos días es tener Es Más Complejo y quizás un contenido extra. Quizás un contenido extra que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Por lo demás, muchas gracias por estar del otro lado. No olviden dejar un comentario cuando esto termine. La semana que viene volvemos a tener video de historia, el miércoles, como corresponde. Seguramente sobre la Gran Guerra Patria. Vamos a seguir con este hilo. La otra semana no. La otra semana tenemos otro tema. 9 de julio, como se pueden imaginar. Anuncio parroquial, en julio voy a dar un curso sobre historia del rosismo. Los que estén interesados me escriben a elprofeborda@gmail.com y me piden los requisitos para participar. Ese es el único anuncio parroquial. Eso es todo por ahora. En estos días habrá Es Más Complejo para compensar las faltas que hubo en su momento. Quizás se publique el fin de semana, quizás el viernes, quizás. Lo veremos. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Adiós. No olviden poner el like, no olviden comentar. Adiós.